Muy bien. Buenos días de nuevo a todos. Después de la sesión inaugural celebrada en el incomparable marco del Palacio de Fonseca, sede del Rectorado de la Universidad de Santiago, continuamos ahora con la primera sesión de los grupos de trabajo que se desarrollará en esta sede compostelana de la Fundación de Abanca. Hace ahora un año, en la reunión de la Comisión de Coordinación de los Presidentes del Tribunal de Cuentas y de los órganos de control externo de las comunidades autónomas, se resaltó la relevancia del control que desarrollan las instituciones fiscalizadoras en las actuales circunstancias provocadas por la crisis del COVID-19. En este sentido, la gestión económico-financiera de la COVID-19 se ha convertido en uno de los aspectos centrales de los programas de fiscalización de las ICEX, focalizándose las actuaciones en áreas tales como la contratación, las transferencias y las ayudas públicas. Atendiendo a lo anterior, este grupo de trabajo de los 14 encuentros técnicos de los OCEs se ha centrado en la auditoría de la respuesta a la COVID-19, consiguiendo armar un ambicioso y, esperamos, interesante programa de comunicaciones con la generosa colaboración de los compañeros y compañeras ponentes, a los que una vez más quiero expresar en nombre de la organización de los encuentros nuestra gratitud. Para el desarrollo de las intervenciones hemos agrupado las distintas comunicaciones en 4 bloques, al final de los cuales abriremos un breve turno de preguntas. Así pues, en un primer bloque, Manuel Sueiras, del Tribunal de Cuentas, nos interrogará acerca de la oportunidad y adecuación de la respuesta de las ICES españolas en relación con la del resto de las instituciones de control externo europeas y mundiales. Y seguidamente, Karen Moreno, de la Cámara de Comptos de Navarra, nos presentará los resultados del interesante y oportuno informe sobre la gestión de la COVID por parte de la Administración de la Comunidad Foral. En un segundo bloque, Silvia García, del Tribunal de Cuentas, nos hablará de la auditoría de la respuesta a la COVID-19 en la contratación pública de emergencia, mientras que María del Carmen Sainz y Ana Isabel de las Heras, de la Cámara de Cuentas de Madrid, nos presentarán la adaptación de las herramientas para la fiscalización de los expedientes de contratación relacionados con la COVID-19. Finalizando este bloque, Jorge Balaguer de la Riva y Francisco Socorro, de la Audiencia de Cuentas de Canarias, nos expondrán sus reflexiones acerca de la fiscalización de los efectos de la COVID-19 en el presupuesto y la contratación de la Comunidad Autónoma de Canarias. En el tercer bloque, Gabriel Martínez y Alejandro Salom, ambos de la Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana, nos presentarán respectivamente sendas experiencias prácticas, una de carácter más general en relación con la auditoría de las subvenciones concedidas por motivo de la COVID-19 y la otra más específica referida a la fiscalización de las ayudas a trabajadores en ERTE concedidas para paliar los efectos de la pandemia. Finalizaremos la sesión con un último y cuarto bloque en el que José Ángel Fernández, del Tribunal de Cuentas, nos presentará un ejemplo de fiscalización de las líneas ICO COVID-19, mientras que Silvia Pérez, de la Sindicatura de Cuentas de Asturias, cerrará este bloque con su comunicación sobre el impacto de la COVID-19 en la NIA 1570R, referida al principio de empresa en funcionamiento. Sin más, dado el tiempo disponible y del retraso un poco que llevamos acumulado, le ruego a los ponentes que intentemos ceñirnos lo más posible al tiempo de exposición previsto para cada comunicación, de forma que podamos cumplir con el horario establecido. Pasamos, pues, sin más preámbulos, a la exposición de las comunicaciones del primer bloque. Manuel, Karen, tenéis la palabra cuando queráis. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias al Consejo de Contas por invitarnos a participar
en la celebración de estas jornadas técnicas y gracias a todos por haber acudido y por estar aquí. Y bueno, dado el ámbito sobre el que vamos a tratar, que es la auditoría de respuesta a la COVID y la implementación de la iniciativa de eso, a nosotros nos toca hablar de la auditoría de respuesta a la COVID y yo planteo la pregunta de si la respuesta que hemos ofrecido a la COVID, el Tribunal de Cuentas y los OCEs en España ha sido ajustada en el tiempo y adecuada en el contexto. Es decir, si hemos respondido cuando debíamos y si hemos respondido cómo deberíamos. Bueno, no vamos ahora a sorprender a nadie con lo que ha supuesto la COVID, el bicho malo ese que dicen los niños y que nos ha vuelto a todos locos, que nos ha conmocionado y ha supuesto un antes y un después, pero también ha supuesto un desafío y una oportunidad para ámbitos como el del control externo. Nunca había pasado lo que pasó y todos tenemos que reconocer que era un momento nuevo y que se podían haber hecho las cosas distintas a como las estábamos haciendo, ¿no? Como decía ayer Jimeno Feliu, no podemos pretender que las cosas cambien si seguimos haciendo siempre lo mismo. Pues el momento de la COVID parece un momento estupendo para haber hecho las cosas de distinta manera, ¿no? Desde marzo de 2020 hasta ahora, casi han pasado ya 2 años, estamos en el momento en que se puede hacer un cierto balance de lo que ha ocurrido, un cierto balance de cómo se ha gestionado todo lo que ha pasado. Todos sabemos que se han gastado enormes cantidades de dinero para gestionar la COVID, enormes cantidades de dinero para poner los medios y los remedios para todo lo que ha ocurrido, para subsanar todos los problemas, para comprar todos los materiales, etcétera, etcétera. La gente quiere saber cómo se ha gastado ese dinero, la gente quiere saber que se ha gastado ese dinero cómo debería haberse gastado y solo en lo que debería haberse gastado, que no ha habido abusos, que no ha habido compras de escobas, como decíamos ayer aquí en los encuentros técnicos. Y bueno, la pregunta es, lo que decía, una cifra enorme de aumento del gasto público, la podemos cifrar en 30.000 millones, la podemos cifrar en 50.000 millones, podemos decir que es una cifra que sigue subiendo, que es una cantidad ingente de dinero y que exige una respuesta diferente y muy especial. ¿Y quién puede controlar ese ingente volumen de gasto público? ¿Quién puede hacerlo desde una perspectiva de imparcialidad, desde una perspectiva de rigor técnico, desde una perspectiva de autonomía y de eficiencia? ¿En quién pueden confiar los ciudadanos para que les digan cómo se ha gastado todo ese dinero? Pues la respuesta parece evidente: somos nosotros, somos el control externo. En teoría no lo puede hacer nadie más y no lo debería hacer nadie más, ¿no? El tema es cómo lo vamos a hacer y cómo lo hemos hecho, ¿no? Aquí hablamos un poquito de lo que nos dicen las ISAE, ¿no? La norma internacional, la ISAE 12, que habla de cuál es el papel de las entidades fiscalizadoras superiores, de los tribunales de cuentas, de los OCEs, en relación con la vida de los ciudadanos, ¿no? Cómo pueden marcar la diferencia las entidades fiscalizadoras superiores en relación con la vida de los ciudadanos. Es decir, sabemos estar a la altura cuando se nos necesita. En una situación crítica, límite como esta, hemos podido o hemos sabido estar a la altura, o nos hemos ido a casa corriendo a protegernos de nosotros mismos, ¿no? Bueno, eso puede haber sido lo primero que hemos hecho, pero lo importante era que no fuera lo único que hemos hecho, ¿no? Entonces, bueno, según la ISAE 12, para que las entidades fiscalizadoras superiores marquen la diferencia en la vida de los ciudadanos, tienen que ser relevantes y tienen que tener una relevancia continua en la vida de los ciudadanos, ¿no? ¿Y cómo se consigue ser relevante en la vida de los ciudadanos de una forma continua? Pues según la propia ISAE 12, que parece que es una referencia ajustada a lo que ha pasado, siendo receptivos a los entornos cambiantes y a los riesgos emergentes. Parece que estuviese hablando del coronavirus, ¿no? Hay que estar ahí, hay que estar al pie del momento. La realidad es lo que te va a marcar el paso. Vas a saber lo que tienes que hacer porque tienes que estar en el mundo exterior y tienes que estar preparado. Cuando pasó lo de la COVID, reacción, acción, reacción. Ese era el asunto para marcar la diferencia en la vida de los ciudadanos y ser realmente útiles, ¿no? En materia de auditoría, toda auditoría, para que cumpla su objetivo, tiene que ser relevante y útil, y para ello debe ser ágil y oportuna en el tiempo, ¿eh? Estamos hablando de que las auditorías no solo tienen que ser rigurosas, no solo tienen que ser técnicamente irreprochables, sino que también tienen que ser oportunas. Una auditoría 3 años después sobre lo que ocurrió en marzo de 2020 no tiene sentido. No estamos hablando de lo que decía Jimeno Feliu, de que se ha muerto el paciente. No interesa de que se ha muerto el paciente, interesa evitar que se muera el paciente. Por eso aquí estamos hablando de otro tipo de auditoría, un efecto distinto. Aquí hace un adelanto, pero bueno.
uno de los organismos de los que sí podemos decir que ha estado donde habría que estar, aunque nos cueste reconocerlo y podamos hablar de cierta envidia sana o no tan sana, sería la National Audit Office inglesa, que tiene una configuración, una estructura diferente a la que tenemos muchos de nosotros y que ha realizado una ingente labor auditora en relación con el coronavirus. Y bueno, aquí tenemos de su página web, tiene un apartado específico para sus trabajos relacionados con el coronavirus, donde relacionan hasta 22 informes relacionados con el coronavirus a fecha de hoy, aprobados por la National Audit Office, ¿no? Aquí tenemos la lista completa, en alguno de ellos lo voy a detener. Puede preguntarse uno si esto es realmente el tipo de informes que nosotros queremos hacer. Todos conocemos los informes de la National Audit Office, son informes de 40, 50 folios, muchos de ellos son visiones generales sobre una materia, muchos de ellos son recuperación de datos, elaboraciones de investigaciones muy concretas, mucho tipo de materia. Podemos discutir sobre si eso es lo que queremos hacer o no, pero desde luego ellos lo hicieron y estuvieron en ese momento, ¿no? Hace aquí no sé, me da la sensación de que ha faltado una diapositiva. Iba a unos informes concretos de la National Audit Office y me parece que no lo da. Pero bueno, vale. ¿Cuál ha sido nuestra respuesta ante el coronavirus? ¿Cuál ha sido la respuesta del Tribunal de Cuentas y de muchos de los OCEs? Pues bien, lo primero que hicimos es lo que implicaba la lógica. Lo primero que hicimos fue proteger a nuestra gente. Eso lo dicen todos los tribunales de cuentas en sus páginas web. Todos hemos mandado a nuestra gente a casa en marzo de 2020. Todos nos hemos protegido. Fue el momento en que se comenzó a hablar de la auditoría a distancia, se comenzaron a hablar de las aplicaciones telemáticas, todos descubrimos lo que era el Zoom, el Teams, el Cisco Webex, etcétera, etcétera. Hay una pluralidad de aplicaciones distintas que nos han permitido mantenernos conectados y tratar de seguir haciendo nuestro trabajo, ¿no? Pero en el mundo de la auditoría se empezaron a mover cosas, hubo organismos que empezaron a hacer cosas, empezaron a montarse iniciativas, empezaron a coordinarse proyectos de reacción ante el coronavirus, muchos liderados por la NAO, liderados por la Federación de Cuentas de la Federación Rusa, liderados por la ECA, que es también muy ágil y muy operativa en todas estas materias, etcétera, ¿no? Mientras que en España tuvimos una reacción pues un poquito más difícil, ¿no? Hubo una comisión de coordinación de presidentes de los OCEs que se reunió alrededor del verano del año 2020, en que se decidió que había que actuar en relación con esta materia. Había incluso quien pensaba que no se podía actuar en relación con esta materia porque había que esperar a que esta materia estuviese clara, digamos, en relación con el carácter consultivo de las fiscalizaciones. Había que esperar a que el paciente se muriera para analizar por qué se había muerto y a lo mejor no era el caso, pero bueno, el caso es que se preguntó aún si había que modificar los programas anuales de fiscalizaciones que estaban en marcha, si había que suprimir fiscalizaciones, si había que incluir nuevas fiscalizaciones, un poquito qué había que hacer, ¿no? Actuamos ya, esperamos un poco, es un poco lo que se debatió en ese momento, ¿no? Mientras que en el ámbito internacional ya hemos visto que fiscalizaciones promovidas por organismos como la NAO, la GAO o la ECA se empezaron a realizar. Ya os digo que tenía una de las diapositivas, hablaba de los informes de la NAO. Alguno de los informes de la NAO se aprobó en mayo de 2020. En el mes de mayo de 2020 la NAO aprueba su primer informe en relación con la respuesta del gobierno británico a la COVID, mientras que el resto en mayo de 2020 todavía estábamos metidos en casa diciendo por dónde nos viene el golpe, qué era lo que estaba pasando. Pues bueno, era un informe que es una visión general sobre la respuesta que se estaba dando al coronavirus, pero ya estaba ahí, ¿no? Luego hay otros muchos, como un informe que es muy concreto sobre cómo se incrementó el número de ventiladores en el Sistema Nacional de Salud de Inglaterra para luchar contra el coronavirus. O sea que se trata de informes con un ámbito muy estrecho, muy concreto, con unos pocos folios, pero muy interesantes desde el punto de vista de la materia, ¿no? Bueno, aquí hay diapositivas sobre los trabajos que se continúan en los distintos foros de Eurosite, que se montaron de forma telemática por primera vez en la historia, donde se reaccionó también tratando de mantener los trabajos en marcha y no permitir que el coronavirus nos paralizase, pero bueno, no eran cuestiones de trabajos relacionados con el coronavirus, sino de seguir con el coronavirus, seguir con nuestra vida con el coronavirus, no de modificar nuestros trabajos por culpa del coronavirus, que es de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Y de lo que estamos hablando, aquí te digo, es lo que...
No sé por qué me hace... Bueno, en la diapositiva de la derecha, en la foto de la derecha, hablo de la iniciativa de Intosai, que creó un fondo, una garantía para que las distintas entidades fiscalizadoras superiores que hubiesen visto perjudicada su labor fiscalizadora por culpa de la COVID y no pudiesen continuar con sus trabajos, pues Intosai lanzó una garantía, una ayuda de incluso 20.000 euros o 20.000 dólares por entidad fiscalizadora superior para permitirles continuar con su labor, ya que además en Intosai pues, se lanzó lo que es la iniciativa COVID con bueno, pues una serie de recursos, de auditoría, etcétera, webinars, etcétera. Es un poquito lo que se hizo desde Eurosai y desde la propia Intosai para poner en marcha estos mecanismos, ¿no? ¿Qué opciones teníamos en las entidades fiscalizadoras superiores para responder? Pues es lo que decía yo. Podemos utilizar la opción conservadora, la opción tranquila, que es esperar al programa de fiscalizaciones del 2021 y a partir de ahí incorporar nuestros trabajos sobre la COVID, o podíamos haber suprimido fiscalizaciones ya y haber reaccionado de forma rápida. En el caso de la ECA, en el caso de la ANAO, en el caso de la GAO, actuaron de esa manera. La ECA suprimió 2 o 3 fiscalizaciones de su programa anual ya en abril-mayo de 2020 y empezó a realizar fiscalizaciones sobre el coronavirus desde ya. Mientras que otros organismos, como puede ser la GAO o la ANAO, que son organismos de carácter unipersonal y que tienen una persona que las dirige, un auditor general, de forma inmediata cambiaron también sus programas y se pusieron a fiscalizar sobre el coronavirus. Dejaron de fiscalizar cosas que estaban en sus programas de fiscalización, las dejaron caer y actuaron de forma reactiva y rápida, ¿no? Aquí en España, pues bueno, lo principal era no molestar a los gestores públicos, era no perjudicar la gestión pública, sobre todo en ámbitos como el de la sanidad o el ámbito de la compra pública, en donde se estaba realmente jugando con la vida de la gente y lo principal era no molestar, pero eso no implicaba no realizar nuestro trabajo, se podía haber estado ahí, el auditor que acompaña al gestor, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que la mayor parte de las entidades fiscalizadoras en España se decidió modificar muy escasamente los programas de fiscalización del año 2020 y esperar al año 2021. Y en el año 2021 sí, llegó la masiva incorporación de fiscalizaciones relacionadas con el coronavirus que se están ejecutando, algunas de ellas se han finalizado. Es el caso de la fiscalización de la Cámara de Costos de Navarra, de la que van a hablar a continuación, que fue de las primeras, de hecho es la primera fiscalización que se ha realizado en España sobre un tema relacionado con el coronavirus y que está aprobada. Creo que también en Valencia también hay otro informe del que has hablado, Guillermo, sobre el coronavirus y las ayudas que se destinaron al coronavirus. Son los organismos que podemos decir que más rápido han reaccionado. El Tribunal de Cuentas de España acaba de aprobar otro informe en el ámbito de las entidades locales sobre los ayuntamientos de más de 300.000 habitantes, también en relación con la contratación de emergencia. Va a haber un aluvión de informes sobre la contratación de emergencia en el ámbito del coronavirus, discutiendo si se pudieron o no pudieron haber exigido más o menos requisitos a la hora de contratar los equipamientos, a la hora de contratar los materiales, etcétera, 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 ¿no? Ahora va a haber durante el año 2022 hay una profusión de fiscalizaciones sobre esta materia. El tema es cómo se podía haber actuado y para allá ante la realidad que le imponía el coronavirus a los... Teníamos verdaderamente mecanismos, podíamos haber acudido a algún tipo novedoso de forma de actuar. Pues bien, aquí tenemos las opciones que se han utilizado por ahí adelante, ¿no? Os sonarán conceptos como la Real Time Audit, os sonarán conceptos como la Flash Audit, os sonarán conceptos como la auditoría rápida o reactiva, la auditoría con enfoque evaluador, de la que acaba de hablar Eduardo García en el Pazo de Fonseca. Se trata de auditorías que evalúan el diseño de las políticas, no necesitan esperar a la ejecución de la política para analizarla. El caso es que se está contraponiendo lo que es la auditoría tradicional, la auditoría de toda la vida, la auditoría larga, rigurosa, profunda, que reinventa la pólvora como si dijéramos en cada auditoría, que está muy bien, que es una herramienta de enorme utilidad para el fiscalizado, incluso para el fiscalizador es un orgullo hacer ese tipo de fiscalizaciones, para el fiscalizado es maravilloso porque le ponen de vuelta y media el organismo y le dan muchas ideas para mejorar, pero el coste de tiempo, el coste de esfuerzo, el coste de utilidad y el coste de impacto, hay que cuestionarse si vale o no vale la pena, ¿no? Estamos ante las auditorías oportunas en este momento y desde luego en el tiempo no lo parece, ¿no? Ahora bien, las nuevas posibilidades de realizar este tipo de auditorías
encajan dentro de nuestro mandato, lo que llamamos el mandato, es decir, lo que pueden o no pueden hacer los tribunales de cuentas en nuestros días. Yo en materia de auditorías medioambientales, que también he trabajado, siempre estamos a vueltas con el mandato. Tú puedes hacer auditorías medioambientales o no, porque tu normativa no las cita, bla, 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 y siempre se decía, sí, sí, están dentro de las auditorías operativas, no tengas ningún problema con el mandato. Ahora el Tribunal de Cuentas tiene también la obligatoriedad de evaluar el principio de sostenibilidad medioambiental y ya tiene el mandato para hacer ese tipo de auditorías. Pero antes ya lo podíamos hacer porque lo podíamos entender incluido en las auditorías operativas. No hay que complicarse la vida con el mandato, con el carácter consultivo que te limita y te impide hacer ningún tipo de auditoría hasta que realmente el paciente se haya muerto. No, se puede acompañar al gestor. De eso es lo que se habla cuando se habla del real-time audit, es poner el énfasis en el carácter preventivo de la auditoría. Como decía Jimeno Feliu, intentar evitar que el paciente se nos muera, ¿no? Entonces es el momento de arriesgar, ¿no? Como decía él, es el momento de ser creativos, es el momento de estar ahí, ¿no? De no permanecer al margen de todo esto, ¿no? De seguir con nuestros trabajos auditando las prestaciones del INS en materia de impagados o no sé qué de años 2018 y 2029. ¿Cómo puedes estar haciendo eso en el año 2021 con todo lo que ha pasado, con todo lo que ha caído? ¿A quién le importa? Ese es el asunto. La gente solo quiere poder hablar de una cosa en relación con el control externo. Es cómo se ha gastado... Disculpa, Manuel, pero tengo que recordarte no tiene que ver con lo que estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, te queda... ¿Podemos permanecer al margen de todo esto o nos tenemos que implicar en él? Una de las opciones que planteo, por ejemplo, es el caso de las flash audit que están haciendo la Cour de Comptes de Francia, ¿no? Que, como sabéis, se realiza auditorías en coordinación con las cámaras regionales de Francia, en este caso con la de la Occitania, y nos presentó en el último Congreso de Auditoría Medioambiental de Eurosai pues una flash audit, lo que ellos llaman una flash audit. Era su primera experiencia en este ámbito y bueno, yo he utilizado la parte de las presentaciones que nos trajo para reflejaros qué se entiende por este tipo de auditorías, ¿no? Para ellos es un nuevo enfoque, una nueva aproximación a este tipo de auditorías para la Corte. O sea, no, también era nuevo para ellos, pero ya lo han hecho, ya lo han terminado, están muy orgullosos, ¿no? Están analizando un mecanismo de la Unión Europea, un mecanismo en materia de vivienda, el lanzamiento de este mecanismo, y bueno, pues hacen una auditoría de cumplimiento, analizan el proceso, analizan los plazos, y como veis, lo hacen todo en 4 meses. En 4 meses planifican la auditoría, en 4 meses realizan el trabajo de campo y en 4 meses han hecho la labor. Aquí tenéis desde que se notifica la auditoría hasta que se publica el informe de auditoría. También, como ellos dicen, es la primera vez que la Cámara Quinta del Tribunal de Cuentas de Francia realiza este tipo de auditoría, pero ya se han lanzado, una flash audit. Os puedo asegurar que cuando presentaron esta presentación en el Congreso de Eurosai de Medio Ambiente, de auditoría medioambiental, las 5 preguntas que le hicieron al representante de Francia, ninguna tuvo que ver con nada que tuviera que ver con el medio ambiente. Las 5 eran cómo se hacen las flash audits, cómo reacciona el fiscalizado, cómo se tramita internamente, cómo se planifica la auditoría, todo era eso. Todo el mundo quiere estar en esto. Es lógico. Igual que está Lagao. Lagao está dando cursos sobre lo que es la Real Time Audit. Está explicando a la gente cómo se acompaña al auditado y cómo se colabora en la gestión. O sea, algo que no puede hacer necesariamente el control interno, porque no somos lo mismo. No tienen la independencia, no tienen el bagaje que podemos tener nosotros, no tienen nuestro prestigio externo, no tienen nuestra capacidad de influir en su gestión. O sea, que no es... Bueno. Y luego, para terminar, y en relación con lo que vamos a hacer desde la presidencia de la sección de fiscalización, es implementar un poco, tratar de sacudir el control externo que se realiza desde el Tribunal de Cuentas e intentar pues, mejorar, ¿no? Evidentemente, si quieres que la gente te siga, si quieres tener impacto, tienes que estar ahí donde se deciden las cosas y tienes que estar en, por ejemplo, pues el Tribunal de Cuentas a día de hoy no tiene ni siquiera Twitter, como tienen muchos de los socios que estáis aquí representados. La gente dice que, bueno, que no deja de ser una aplicación, pero hoy en día, como hemos visto hace poco en relación con Francia e Inglaterra, el conflicto que tienen por los inmigrantes, el primer ministro inglés se comunicaba con el primer ministro francés por medio de cartas publicadas en Twitter. Y todos sabemos cómo se conducía la política americana cuando estaba Donald Trump en el poder, que era a través de Twitter, ¿no? Entonces, bueno, otros organismos tienen no solo Twitter, sino que tienen Facebook, tienen
LinkedIn, tienen canales en YouTube, tienen podcasts en tal, tienen cantidad de mecanismos como los Action Tracker, los COVID Cost Tracker, que te dicen cuánto se está gastando en tiempo real en este tipo de utilidades. Esto es lo que a la gente le interesa. Blogs que explican cómo trabajamos y por qué hacemos las cosas de forma mucho más coloquial, mucho más fluida para que la gente pueda entenderlo, más allá de los sesudos informes de fiscalización. Aquí hay verdaderos avances en esta materia por parte de algunos de los OCEs, como ejemplo la Cámara de Cómputos de Navarra, que ha realizado una labor muy interesante en esta materia, etcétera. Que hay muchas posibilidades para mejorar los informes y realmente estar conectados con los ciudadanos, ¿no? Aquí, por supuesto, la ECA tiene un bagaje impresionante, llevan más de 10 años en esta materia, tienen un gran impacto. Me contaba a mí una vez Eduardo Ruiz que el 60-70% de sus impactos en la vida social, en la sociedad, ya se desarrollan a través de redes sociales. Ya no estamos hablando de sus informes y sus comparecencias ante la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, todo eso. Ahora se trata del impacto en redes sociales, porque es donde la gente se informa, ¿no? Ya casi ni siquiera presentaciones públicas de los informes, ¿no? Eso es contenido para luego difundirlo, ¿no? Aquí tenéis el Twitter de la Cámara de Contes de Navarra, que increíblemente se unió antes incluso que la propia ECA, o sea que es un mérito enorme. Y bueno, pues por ejemplo la Cour de Comps de Francia tiene un canal en YouTube y en donde presentan todos sus informes durante 3 minutos, hacen una presentación de cada informe. Luego otros organismos tienen blogs donde explican de forma coloquial a la gente lo que hacen, podcasts donde aparece cada una de las intervenciones que realizan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el tema es que hagamos nuestro libro, hagamos nuestros tornillos, pero luego los hagamos a tiempo y los vendamos bien. Y nada más. Muchas gracias.